La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, tuvo un impacto enorme y aunque a la lucha iban los hombres, cambió también la vida de las mujeres. Ese cambio afectó tanto al ámbito político y social como al familiar y a las relaciones entre hombres y mujeres. El hecho de que los hombres tuvieran que alistarse en el frente hizo que muchas mujeres ocuparan sus puestos en las fábricas, en la industria, en la gestión de la intendencia de los países. Los resultados fueron evidentes. A partir de ese momento tenían acceso a un salario que les dio una libertad económica y una autonomía. El regreso a casa de los hombres supuso un trauma para los mismos, ya que volvieron sin trabajo, y en muchos casos con problemas físicos o psíquicos, a un mundo al que solo le interesaba olvidar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto que reconfiguró el mapa y la historia de Europa y del mundo durante las décadas siguientes a su finalización. Es la guerra que ostenta el triste honor de ser la más mortífera de todas las guerras de la historia, más de 60 millones de muertos. Otro triste récord de este conflicto es que es la primera vez en que las muertes de civiles superan largamente a las de los soldados, lo que es un indicativo de nuevo tipo de conflicto que significaron en el siglo XX. Son muchas las novelas escritas sobre las dos guerras y hoy, con la catedrática de Filología Inglesa, Ángeles de la Concha, nos vamos a acercar a algunas de ellas. Bienvenida, profesora Ángeles de la Concha. Muchas gracias por invitarme. En este contexto, desde la perspectiva de la literatura inglesa de las guerras mundiales, ¿por dónde podríamos empezar? Ya sé que hay muchísimas, pero quizá para contextualizar lo dicho al principio. Pues mira, realmente me gustaría abordar en cierta profundidad la escritura de las mujeres, porque siempre se ha pensado que, en primer lugar, las mujeres no eran las más apropiadas para escribir de una experiencia que no era la suya. Y las propias mujeres, en el periodo, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, interiorizaron esta imagen que se tenía de ellas o este concepto que se tenía de ellas, y la escritura inicialmente se redujo a diarios, cartas, algunos poemas, y no se atrevieron, un poco como siendo la tradición de la literatura inglesa de Jane Austen, que escribía sobre lo que conocía, sobre su mundo pequeño, e hizo grandes novelas sobre su mundo pequeño, pues las mujeres se redujeron al ámbito de lo privado, del sentimiento, de la pérdida, de la ausencia, del amor o el desamor, y solo más tarde, y concretamente además hoy día, en que las mujeres han crecido en confianza en sí mismas, han desterrado esos prejuicios porque la imaginación es ilimitada y un buen escritor puede meterse en la piel de una mujer y una buena escritora puede meterse perfectamente en la piel, en la experiencia de un hombre, pues tenemos unas novelas magníficas que han tenido además un gran reconocimiento y que les han dado premios importantes precisamente sobre la guerra mundial, como dices, fue tan destructiva sobre la primera y la segunda, las dos fueron tremendamente destructivas, y además entonces su escritura ahora aborda no solamente la experiencia, digamos, de la mujer en la retaguardia, en Inglaterra como es insular, lo que se llamó el home front, el frente del hogar, el frente de la casa, el frente, digamos, que de lo privado, ¿no? Sino que abordaron además el relato también de las experiencias del combate como hubiera podido hacerlo cualquier hombre. Y esto, claro, aporta pues una visión diferente y una visión muy interesante, muchas veces focalizada desde los propios hombres y otras veces focalizada desde personajes femeninos. Pero en cualquier caso, a mí me parece que lo que es ahora, digamos, más novedoso es que las grandes novelas las escriben las mujeres. Pues vamos a empezar con estas mujeres, por ejemplo, con una trilogía de Pat Barker que nos muestra cosas muy interesantes, quizá cosas que también he dicho cuando hemos comenzado este programa, cosas como, por ejemplo, el estrés postraumático, algo que ahora nos suena muchísimo, sobre todo de guerras mucho más recientes, pero que donde se sitúan sus novelas era muy, muy novedoso. Sí, efectivamente. Mira, Pat Barker, en esta trilogía que tú has mencionado, que se llama Regeneración, tiene 3 volúmenes y tiene, varios aspectos muy interesantes. Realmente toca los temas que tú has mencionado. En primer lugar, ella toma como personajes una mezcla de personajes reales, son los 2 grandes poetas de la Primera Guerra Mundial, Wilfred Owen y Siegfried Sassoon,
que los dos recibieron tratamiento psiquiátrico precisamente por sufrir de este síndrome de estrés postraumático, que ahora pues algo que ya conocemos y algo que se ha estudiado muchísimo más y que de alguna manera ha redimido a los hombres de una acusación terrible que era la cobardía, el afeminamiento, por el que los hombres estaban castigados y realmente poco a poco fueron sometidos a tratamiento psiquiátrico y se demostró que era un síndrome médico, que no era un síndrome simplemente de miedo, ¿no? Estos dos poetas recibieron este tratamiento y entonces Pat Barker los toma como protagonistas de su trilogía y además une personajes ficticios que le da la amplitud, digamos, para la capacidad para ir tocando otros temas. Entonces toca el tema de las mujeres en las fábricas de municiones, toca el tema de los que por motivos de conciencia los pacifistas se negaban a ir a la guerra, etc. Y luego, como te he dicho antes, lo interesante es que trata tanto el frente dentro del país como y la situación de los soldados, de los mutilados, de los heridos de guerra, de aquellos de los que nadie quería hablar dentro del país, como los que están combatiendo pues en Francia prioritariamente, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que veo que se trata el hombre que vuelve también y cómo vuelve, el hombre que está en el frente y el hombre que está en la retaguardia. Exactamente. Particularmente el hombre que está en el frente lo trata luego en una segunda trilogía, que no ha sido traducida al español, lo podríamos traducir como dibujo al natural, porque se toma en este caso como protagonistas artistas, a los pintores que trataron de reflejar de alguna manera pues algo tan imposible o tan difícil de reflejar como el horror. Y en este sentido tiene el interés de que trata sobre los bombardeos de Londres, sobre las actividades de los que estaban rescatando cadáveres producto de los bombardeos o los equipos que tenían a su cargo la prevención precisamente de todas estas muertes, etcétera, en la que también participaban mujeres, no solamente trabajaban hombres sino mujeres. Y entonces lo que hace Pat Barker también, como hacen luego otra escritora que me encantará tratar, es recuperar también la presencia de las mujeres en la guerra, que siempre se las ha tratado como personajes subsidiarios, como pues las mujeres y los niños, como víctimas o en todo caso como enfermeras, siempre desde un punto de vista muy secundario. Y lo que hacen estas novelas también es retomar precisamente la presencia y la actividad de las mujeres en los conflictos. Hay también otra novela que aunque sea brevemente me gustaría mencionar, La mentira, que también habla del hombre que vuelve con un estrés, pero también del hombre que vuelve a casa y se encuentra sin trabajo, probablemente sin estudios porque se ha ido muy joven, y en una sociedad pues que ya no quiere hablar de muertos ni de guerras, que quiere pensar en otra cosa y se encuentra totalmente desplazado. Sí, es Helen Dunmore, que la novela se llama La mentira. Es muy interesante porque trata de cómo una mentira insignificante, absurda, en un personaje que sus mejores años los ha pasado en la guerra, vuelve, no tiene ningún medio de vida, nadie quiere saber de lo que ha ocurrido, todo el mundo quiere olvidar. Y entonces cómo la situación se va complicando y luego esto se une también al tema del estrés postraumático, tratado de una manera también muy evocadora, muy visual, muy psicológica, y la novela tiene mucho interés y este tema es un tema recurrente en todas estas novelas, tanto en la trilogía anterior que hemos mencionado, que trata el problema terrible además de los mutilados, ¿no? Como en otra novela que también me interesará también comentar, en la segunda trilogía de Pat Barker, por ejemplo, que trata de esos hombres desfigurados totalmente, que vuelven y se encuentran con que desearían desaparecer de la existencia porque a la gente le producen horror, nadie sabe cómo tratarlos, qué hacer con ellos, ellos tienen su vida destrozada, son jóvenes, tienen pocos años, tienen 20 y pocos años y se han encontrado con que han dejado lo mejor de su vida en la guerra y ahora no tienen lugar. Son novelas tremendas en ese sentido. Y si dejamos por un momento solo la novela y nos vamos pues a otro tipo de literatura y nos vamos a los campos de concentración. Ha habido un ensayo importante que se ha leído mucho de Primo Levi sobre la experiencia en Auschwitz. Sin embargo, también hay un ensayo parejo que nos habla de un campo de concentración solo de mujeres,
algo bastante inédito y que se ha estudiado y se ha leído muy poco sobre ello. Pues mira, ocurre un poco como lo que comentábamos al principio. Parece que la experiencia de los campos de concentración, bueno, pues se sabe que Auschwitz había una parte de hombres y otra parte de mujeres. Se sabe que muchas mujeres murieron en campos de concentración, obviamente. Pero nunca se les ha dedicado ese espacio, nunca se ha tratado con esa intensidad con la que Primo Levi, por ejemplo, trata en Si esto es un hombre, su propia experiencia en Auschwitz y reflexiona al hilo de ella, ¿no?, sobre lo que fue, ¿no?, los campos de esclavos, los campos de exterminio. Y muy recientemente, en 2015, se ha publicado un estudio de una autora norteamericana, Sarah Helm, que el libro se llama Si esto es una mujer, de alguna manera en correspondencia con el título de Primo Levi. Yo, después de leer los dos, tengo que decir que este es mucho más impresionante, porque este ya no es un individuo solo, sino que esto es coral, esto es la experiencia de un número increíble de mujeres que se encontraron en este campo de concentración solo para mujeres, en que las guardianas también eran mujeres. Había un comandante de campo, obviamente era un hombre, y había algunos médicos, pero la mayoría también de las eran médicas, eran doctoras, ¿no?, las que las trataban. Y entonces recoge la experiencia de muchas mujeres, unas experiencias terribles, para mi gusto, de verdad, mucho más duras, porque además muchas mujeres que no sabían ni por qué estaban allí, porque allí se reunían, pues unas porque eran activistas, pero era muy fácil ser activista, porque toda mujer que en Alemania se oponía a Hitler automáticamente estaba etiquetada como comunista y pasaba a ser comunista, lo fuera o no, simplemente por oponerse al régimen, ¿no? Y luego, además, allí se encontraban mujeres, unas porque eran pobres sencillamente, y era la manera de exterminar población, porque Alemania no podía pagar comida. Otras eran porque simplemente eran gitanas, otras eran porque estaban solas, porque habían perdido a toda su familia y vagaban por ahí, y entonces otras eran niñas, otras eran porque eran prostitutas. O sea, allí se fueron a juntar una cantidad increíble de mujeres y cada una con una experiencia más dura que la de al lado. Con todo lo que se está comentando de la mujer y la mujer en la guerra y la mujer escribiendo sobre la guerra no tiene rostro de mujer. Es la novela de una premio Nobel que se acaba de reeditar. Bueno, pues es un poco en la línea de esta última colección de relatos que he comentado, es Svetlana Alexievich, y fue un libro que publicó en el año 1983, que tuvo muy poca difusión entonces, que estuvo muy suprimido, porque en Rusia obviamente no lo podía, no era fácil publicarlo. Ella es bielorrusa y entonces, con motivo del premio Nobel, se reeditó en 2015. Y entonces vuelve a ser una colección de relatos de mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes lugares, de Ucrania, de Bielorrusia, de la propia Rusia, que lucharon en la guerra. Unas lucharon en la guerra como si fueran hombres, en ejércitos regulares, otras estaban en tanques, otras estaban como mecánicas, otras trabajaban en 1000 clases de trabajos diferentes y otras, ya te digo, que combatiendo absolutamente. Y ella va recogiendo la colección de relatos y claro, ves, dices, todas estas mujeres han existido, han sufrido las guerras, han participado en ellas, han luchado por ideales que luego se revelaron además universales. Sí, pero luego fue una frustración tremenda porque vieron por lo que realmente habían luchado, a quién realmente habían servido, para qué había servido su lucha, mujeres que padecieron hambre, viendo cómo el pueblo moría de hambre. Es un relato que yo aconsejo a todo el mundo leer porque verdaderamente, aunque son temas muy duros, pero sin embargo te da una dimensión del ser humano y en este caso de las mujeres, pues como tan poco explorada que verdaderamente merece la pena. Y vamos a acabar en estos últimos minutos con otra escritora, una escritora que además hace una obra verdaderamente interesante porque experimenta de alguna manera. Bueno, sí, mira, es Kate Atkinson, que es una escritora muy original. Toda su trayectoria anterior ya era muy original, toda su novela. Pero esta novela a mí me gusta mucho porque esta sí que es algo diferente. Esta novela se llama Una vida tras otra, quizás haya traducido al castellano, no me acuerdo muy bien. Es Life After Life en inglés. No recuerdo muy bien la traducción en castellano, pero desde luego está traducida y merece la pena leerse, porque además es una novela llena de rupturas temporales, de diferentes secuencias, pero luego además cada acontecimiento está contado desde 4 perspectivas en función de
posibles opciones abiertas que hubieran podido ocurrir si en un momento determinado, cuando estás en una alternativa y si en vez de elegir esta eliges la otra, o bien se te impone una sobre otra. Va reescribiendo historias, la misma historia. La misma historia, la va reescribiendo. Un acontecimiento lo reescribe a lo mejor 3 veces diferentes. Y no solamente la protagonista, que la protagonista muere no sé cuántas veces a lo largo de la novela, pero inmediatamente la vemos otra vez en otra situación que arranca del mismo acontecimiento, pero que ella ha tomado otra decisión y entonces pues su vida es completamente distinta. O sea, ¿qué hubiera pasado si? En inglés es esa pregunta, what if? ¿Qué hubiera pasado si en vez de esto resulta que la acción termina 1 minuto antes y entonces en vez de concluir de esta manera tomo otro camino y es una historia completamente diferente? Es una novela apasionante, pues no solamente le ocurre a ella, sino también a los otros personajes. Bueno, aparte de que te prende la atención porque estás continuamente sorprendida, te vas dando cuenta de la importancia que tienen las decisiones en la vida, la importancia que tiene el haber estado aquí en vez de haber estado allí, el que en este momento no caíste en la cuenta de esto, o hiciste lo otro y eso te llevó por este camino, no te llevó por el otro. Yo es una novela que recomiendo de verdad porque me parece de las más experimentales y además nos da pie para, a través de tantas perspectivas sobre el mismo hecho y luego además de tantos personajes y a varios de ellos les va ocurriendo lo mismo, pues es que recorremos desde la Primera Guerra Mundial pues hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, vamos viendo tantas posibilidades y hay escenas además porque Kate Atkinson, aparte de esta capacidad de experimentación que tiene, es sumamente evocadora. Y entonces te das cuenta de la diferencia que hay entre leer historia y leer una novela sobre la historia, porque la novela rellena las oscuridades, rellena los huecos, se encarna, y entonces vives eso mismo, pero lo vives desde un personaje con el que te has identificado y puedes estar viendo lo que fue el bombardeo tremendo de Berlín, que hay una historia de Anthony Weber, que es un escritor fantástico, que tiene el Berlín 1945, y que la obra tiene como 600 páginas, y ves que aquí como en 3 pues realmente vives la experiencia de una manera tan cercana, ¿no? Para acabar, porque es que el tiempo se va entre los dedos, ¿qué diferencia hay entre las mujeres escribiendo? Estamos hablando en este caso sobre la guerra y sobre lo que hay después de la guerra, lo devastador de después de la guerra, y quizá los hombres. Si es que hay alguna diferencia, hay alguna sensibilidad diferente, hay una manera de resumir o de contar historias diferente. Pues mira, yo me reconozco feminista y sin embargo tengo que decir que un buen escritor puede meterse en la piel de una mujer de una manera fantástica. Es más que pensar, por ejemplo, en Madame Bovary o Ana Karenina o Carol Phillips en una novela impresionante, La naturaleza de la sangre, que se mete en la piel de una chica joven judía en un campo de concentración. Y una buena escritora tiene la misma capacidad de meterse en la piel, en la mente de un hombre y de vivir el acontecimiento como si lo hubiera vivido ella. O sea, yo creo que la imaginación no tiene límites. Quizás las mujeres englobamos mejor lo que es muy existencial, muy del sentimiento, de lo privado, de tal, con acontecimientos como que son frescos, ¿no? Más amplios, como acontecimientos externos también, ¿no? Y tenemos la misma capacidad de trama, pero a la vez le damos como esa vivencia interna. Pero un buen escritor hace lo mismo. Creo que no le pondría el buen escritor y la buena escritora, pues mira, para mí son iguales. Bueno, hoy hemos tratado sobre todo de mujeres que han escrito sobre la guerra. Podemos seguro en otro programa hablar de hombres, no hay ningún problema, porque efectivamente cuando alguien escribe o hace algo bien, lo hace bien, sea hombre o sea mujer. Sí. Muchísimas gracias, profesora de la Concha. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.